Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás, pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. El sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero a los hospitales de los niños en ellos. Estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos. ¿Qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire, señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos. Pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Durante este encuentro entre el presidente Nayib Bukele y el presidente de Chile, José Antonio Caz, hubo una ronda de preguntas luego de que los dos dieron unas palabras. El presidente chileno lo acompañaron medios de comunicación chilenos, medios de comunicación progres, de izquierda. Y esto lo deducimos porque ellos mismos salieron a hablar luego de la visita a la megacárcel Secot. Ellos incluso no pudieron aguantar las lágrimas al ver a los pobres pandilleros en las cárceles encerrados y que no volverán a salir. Es realmente impactante y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas por la situación que se vive acá, esta dualidad que hay, y es realmente impresionante porque no tienen posibilidad, o sea, uno los ve y uno ve a personas que nunca más en su vida van a salir. Esto que a ellos les da mucha lástima, a los salvadoreños que fueron víctimas de estos criminales les emociona, les alegra. Por eso el presidente Bukele tiene tanto apoyo. Pero por supuesto una de las preguntas de estos medios de comunicación fue sobre las violaciones de derechos humanos. El presidente Nayib Bukele respondió y como siempre destrozó a la prensa progresista izquierdista. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos. Y son derechos que son innatos del humano, por eso se le llaman derechos humanos. Otros le llaman derechos naturales. Otros derechos fundamentales. Y todos los tenemos, los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cabezas. Porque ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos. Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron matar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de violar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser
que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos, ¿qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, a mí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, asesinaban, ponían bombas, daban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países. Ustedes sabrán si pasa en Chile o no, los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás de estas ONGs y organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Entonces, nosotros sí trabajamos por los derechos humanos. Ustedes vieron la cárcel más dura que tenemos, que es el SECOT, que es la cárcel para las personas que han matado 10 o incluso más personas. Pero están invitados a conocer el resto de nuestro sistema penitenciario, donde tenemos programas de capacitación. Cada día que se trabaja son 2 días de la condena. El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en programas de reforma. Y si ustedes ven con buena actitud, contentos, están en las calles reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos. Porque cometieron delitos, son criminales también, pero no mataron, no violaron, sino que cometieron otro, tal vez se metieron a robar una casa, tal vez robaron un automóvil, está mal y merecen ir a prisión, pero pueden reformarse, creemos en que se puede reformar. Ya alguien que mató 10, 20 personas, creemos que no se puede reformar. Pero el sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero a los hospitales de los niños en ellos. Pero es bastante bueno, a nivel latinoamericano es bastante bueno, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, ustedes vieron que no hay señal, es imposible. Primero es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro, está totalmente bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen como pasa en otros países. No permite que desde ahí se ordenen asesinatos como pasa en otros países. No permite que hayan fiestas como pasaba aquí en El Salvador antes. Creo que tenemos un buen sistema penitenciario. Ha sido un pilar fundamental además para resolver el tema de delincuencia del país más inseguro del mundo. Volvemos a lo mismo. Tal vez no haber vivido en el país más inseguro del mundo le da a uno más como un poco de amplitud para decir, bueno, tal vez no hay que hacer tanto. Pero el nivel de enfermedad que había aquí, que fue el que curamos, y ahora somos un país mucho más seguro que cualquier otro país de Latinoamérica, muchísimo más seguro que cualquier otro, es el nivel de medicina que tenemos que aplicar. Y lo hemos aplicado bien, tomando en cuenta, de nuevo, no como prioridad 1, pero sí como una realidad, los derechos humanos de los delincuentes, los tienen, y los estamos tomando en cuenta, pero por supuesto priorizando los derechos humanos de la gente. Destruyendo estos relatos y dejando bien claro que para El Salvador, para el gobierno salvadoreño, la prioridad son los derechos humanos de la gente de bien. Antes de este encuentro habíamos hablado de esto, de la prensa chilena y que estos medios de comunicación casi siempre tienen el mismo relato, que a pesar de que se encuentran con la población, hablan con ellos y les dicen que están contentos, ellos siguen manteniendo el mismo guión.
de los medios de comunicación internacionales, de las ONGs. El mismo guión, que es decir, que aunque el pueblo salvadoreño está encantado porque a los criminales sanguinarios los han encerrado en una cárcel para que no vuelvan a salir, la prensa sigue diciendo que en El Salvador, pobrecito los criminales, no les importan los resultados, no les importan los datos, no les importa la paz del pueblo salvadoreño y no les importa seguir diciendo que El Salvador, que Nayib Bukele, que allá se violan derechos humanos. Por eso precisamente les agradezco que dejen sus likes y compartan estos videos para ver si le llega al presidente Bukele y nos comparte. Y ya saben, mi gente, si es primera vez que estás por aquí, suscríbete, activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.